Estimadas y estimados colegas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de La Serena y todos quienes participen, asistan y después puedan ver esta charla a través del canal de YouTube de nuestro Centro de Apoyo a la Docencia. Muy buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias por estar acompañándonos. Esta charla, que es la última charla del ciclo de este segundo semestre del año 2024, está a cargo de la colega magíster Coralina Muñoz Vidal con el título Lo que la escuela no dice, pero todos aprenden, currículum oculto revelado. Coralina es magíster en educación, mención en currículo y comunidad educativa de la Universidad de Chile, es profesora de Estado en educación general básica, mención en educación matemática y licenciada en educación de la Universidad de La Serena. Actualmente es académica en la Facultad de Humanidades y supervisora de prácticas intermedias y profesional en la carrera de educación general básica. Sus líneas de investigación son currículum, metodologías activas, evaluación situada y neurociencias de la educación. Coralina ha sido investigadora y profesional especialista en currículum y comunidad educativa por la Dirección de Vinculación con el Medio y Extensión de la Universidad de La Serena. Ha desarrollado talleres de planes de superación profesional para docentes, educadores de párvulo de la comunidad educativa de Puerto Cordillera y de la Corporación Gabriel González Videla. Por medio del Ministerio de Educación. Ha estado a cargo del fortalecimiento docente en el área de portafolio de evaluación docente para educadores de párvulos a través del CPEIP. Se ha desempeñado como tutora del CPEIP, entre muchas otras actividades que voy a omitir para no demorar tanto la presentación de Coralina. Eh, Coralina, muchas gracias. Te dejo la palabra para que puedas compartir con nosotros tu presentación. Muchas gracias por aceptar esta invitación del Centro de Apoyo a la Docencia. Ya, saludo a todos, buenas tardes. Les doy las gracias por estar un día viernes en este horario, a veces un poco más, con más ganas de querer ya descansar, reposar un poco de todo el ajetreo durante la semana. Y vamos a proyectar. La idea es que esto, más que una presentación, sea un momento para que tengamos un poco de diálogo y también conocer un poco de las experiencias que ustedes tienen, ya para que vayan ahí, después me complementen haciendo preguntas, dándome ejemplos u otros ejemplos que ustedes puedan aportarme, porque yo creo que este es un momento bidireccional donde todos podemos aprender y se agradece que ocurran estas instancias y con esta temática. Voy a compartir con ustedes mi presentación. Ya. Bueno, ahí está la presentación con el título que dice Lo que la escuela no dice, pero todos aprenden. Este es un currículum oculto, pero tiene el concepto de que está siendo revelado, o sea, ya no está quedando en la oscuridad o en la ignorancia de lo que los profes saben que pasan, pero muchas veces omiten que ello pasa. Y ahí pongo el ejemplo de cómo los estudiantes, cuando a uno le quita la pelota de fútbol en los recreos, ellos confeccionan su propia pelota con papel y cinta. En todos los colegios eso ocurre y ese es un aprendizaje que tiene que ver con el currículum oculto. O sea, ellos se ven, dado la necesidad de querer seguir jugando, en crear elementos para continuar con su juego. Bueno, voy a partir con una base un poco de qué es el currículum, que yo siempre les he dicho a mis estudiantes y con quienes yo dialogo, que el currículum prácticamente ya se está transformando en una pregunta filosófica, ¿ya? Hay autores que ya dicen que hay tantas definiciones sobre el currículum como autores que lo han estudiado. Y esto lo podemos ver desde miradas desde Europa, del eurocentrismo, de las anglosajonas y también las latinoamericanas, que exquisitamente se están dando ya más fuertemente, ¿ya? Tengo por acá una definición de Phoenix del año 1968, porque el currículum es algo muy antiguo, que ahora está tomando un poco más de auge, por decirlo de alguna forma, y él nos dice que el currículum primero es que se estudia,
que estudia, el contenido o la materia que se va a enseñar, el cómo se realiza este estudio y la enseñanza y el método de enseñanza, y el cuándo se presentan los diversos temas, el orden de esta enseñanza o de esta instrucción. Acá, con toda esta definición, el currículum chileno no se hace ajeno a estas definiciones. El currículum chileno habla de que el currículum da a explicar las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde se va a enseñar, ¿ya? Y esto parte desde las primeras infancias hasta la enseñanza básica, media y también en la educación superior. Luego podemos ver que dentro del currículum o currículum, como queramos mencionarlo, ambas formas son correctas, dado que la palabra currículum es más latinoamericana, más españolizada, y currículum es más de la originalidad del modo latín, pero ambas están correctas, ¿ya? El elemento del currículum son variados, pero yo los centré solamente en cuatro, que uno es que tienen que haber objetivos curriculares, donde hay elementos específicos para poder darle vitalidad a ello. Luego surge, como son algo muy amplio, surgen para facilitar la lectura los planes de estudio, que son lo que los profesores trabajan en los establecimientos, los planes y programas. Luego tenemos las cartas descriptivas, que es donde vamos viendo con mayor detalle algunos conceptos o algunas metodologías para trabajar. Y luego, y no menos de importancia, tenemos lo que son los sistemas de evaluación. Porque así como se enseña, también tenemos que revelar si realmente lo que se está enseñando se está aprendiendo en el estudiante, y viene la evaluación y el currículum también se hace cargo de ello. Continúo. Dice después, ¿cuáles son las fases que atraviesa la construcción del currículum? Acá les presento yo un mapa que es bastante extenso, donde habla de cómo se va originando el currículum. Veámoslo también, que esto ocurre tanto acá en Chile como en cualquier país, tanto latinoamericano, anglosajón, del eurocentrismo. De partida tiene que ver mucho el currículum, se quiera o no abordar, tiene que ver mucho el sistema político que se esté ejerciendo en ese momento, tiene que verse también la economía que esté ocurriendo y las ideologías sociales que estén dentro de ello. ¿Por qué? Porque es el gobierno quien va a ir determinando qué tipo de currículum quiere, porque todo el currículum, aparte de determinar qué se va a enseñar, también se da a largo plazo qué tipo de ciudadano es el que se quiere obtener a un largo plazo, dado que esto estamos hablando que no es de 1 o 2 años, sino que son de 12 o más años de estudio, ¿ya? Ahí cuando el Estado determina algunas características propias que están dentro de quien esté gobernando, aparece lo que se llama el currículum ideal o oficial, que son los planes y programas que nosotros después podemos ver, o las bases curriculares, ¿ya? Una vez que se dé el ideal, lo que se pretende, lamentablemente lo que se pretende a veces no es lo que realmente se logra ejecutar, se llama currículum oficial legislado, que es lo que nosotros vemos, que es los contenidos que nosotros tenemos que abordar, pero son los contenidos mínimos. El currículum no limita en enseñar, dice lo mínimo que nosotros tenemos que enseñar, pero nos da la libertad de enseñar más dependiendo de el profesor, si está motivado a querer enseñar más de lo que se le solicita, ¿ya? Y ahí se produce ya un cierto quiebre, por eso algunas desigualdades cuando hablan de calidad y equidad de educación. Luego tenemos el currículum ideal oficial en las comunidades autónomas. Por ejemplo, se está dando, y es rico que esto suceda, que las comunidades indígenas quieran hacer sus propios currículums. Ya he visto, por ejemplo, en los pueblos mapuches, que ellos están confeccionando su propio currículum porque ellos quieren tener algo un poco más propio de ellos y no tan marcado, porque ellos hablan de que ellos son los mapuches y a nosotros nos tratan de los chilenos. Luego tenemos que esos currículums tienen que ser legislados, o sea, ellos los confeccionan, los preparan,
pero tiene que haber una legislación respecto a ello. Y luego viene el currículum interpretado por intermediarios. Aquí es cuando nosotros recibimos el documento, pero dependiendo de la editorial, porque el ministerio trabaja con distintas editoriales a través de unos programas de concesiones, dependiendo de la editorial es la calidad del currículum del documento. Si apuestan para uno más económico, lo más probable que sea un currículum a lo mejor sin colores, con páginas, una letra pequeñita, incómoda, para reducir el gasto, ¿ya? Y también tiene que ver mucho con los servicios municipales de educación, de cómo también ellos lo abordan y la mirada que se les dan las universidades para enfrentárselos a los futuros, a los profesores en formación, y cómo esos profesores que ya están ejerciendo también le dan su propia mirada de acuerdo a las características que ellos tengan como propia y también en el entorno donde ellos estén ejerciendo. También se da el currículum interpretado por sindicatos y también por partidos políticos, donde se puede ver si están a favor o en contra de algunos contenidos que se enseñan. Siempre ha estado en crítica, por ejemplo, los planes y programas de historia, sobre todo cuando se abordan temáticas que son un poco más sensibles, por ejemplo, cuando se enseña en historia de Chile el golpe del Estado. Hay unos que quieren profundizar más esa temática y hay otros que prácticamente la quieren omitir. Lo mismo ocurre con el concepto de descubrimiento de América. Algunos hablan de hablar de descubrimiento de América y otros hablan de invasión de Europa hacia nuestros pueblos nativos. Luego de ello viene algo que se llama el currículum planificado por el centro escolar. Es lo que los colegios o las universidades con las mallas curriculares y los programas es lo que nos presentan a nosotros los profesores, qué es lo que nosotros deberíamos enseñar. Y el deberíamos lo vamos a empezar a trabajar con muletilla porque se supone que deberíamos, pero no sabemos si, aunque el profe lo enseñe, realmente el estudiante lo adquiere, ¿ya? Luego tenemos el currículum planificado, que es lo que nosotros hacemos dentro de lo que se llama la planificación, que es lo que nosotros desde nuestra expertise y en los profesores de colegio, desde su adultocentrismo, quieren enseñar a las niñeces o a los estudiantes. Luego viene el currículum en acción, que tiene que ver con lo que el profesor planifica, lo que realmente puede llevar al aula. Y aquí es la parte más interesante, que llegamos recién al concepto de el currículum de oculto, porque aquí es donde se produce el quiebre, porque a veces el profesor propone dentro de su planificación algunas actividades, algunos aprendizajes, pero en su clase ocurren cosas totalmente que él no creía que iban a pasar, y ahí es cuando surge el currículum oculto. El currículum oculto tiene que ver con los conocimientos, con las destrezas, el procedimiento y los valores que van adquiriendo los estudiantes. Puede ser explícito, oculto, que también se puede decir implícito, puede ser a largo plazo o puede ser a corto plazo. Y luego tenemos la parte que yo les había mencionado, el currículum evaluado, que es donde el currículum tiene que empezar a trabajar la evaluación para ver si realmente el aprendizaje que se está enseñando fue absorbido por el estudiante. Aquí vamos ahora a abordar un poco del currículum oculto, que es lo que quiero hablar en esta tarde. El currículum oculto, si bien se dice que es algo que es implícito y tiene relación directa, no con contenidos, ¿ya? Sino que con los valores, con las actitudes que podamos nosotros tener dentro de la sala de clase, en nuestra acción de la clase, con las normas internas del colegio, porque cada colegio va a tener su propio currículum oculto. Luego nos dice que el currículum oculto es vago porque no se puede saber qué es lo que va a pasar. O sea, uno siempre va a estar como expectante de qué es lo que están aprendiendo los estudiantes realmente. Es muy en oposición al explícito, al que nos entrega el ministerio con los planes y programas. Este currículum tiene una mayor consistencia porque es día a día, es en la cotidianidad del estudiante y permite que la enseñanza realmente sea mejor adquirida. ¿Por qué? Porque es tan propia del estudiante que el estudiante lo aprende a través de lo que nosotros llamamos aprendizaje
significativo. Para poder hablar un poco de currículum oculto, también tenemos que tener la noción del concepto de los valores. La educación chilena, yo les voy a mencionar, que trabaja y declara valores con los que nosotros deberíamos de trabajar dentro de nuestras aulas. Tenemos el valor del amor, que es un valor humanista. Tenemos la solidaridad, la tolerancia, la verdad, la justicia, la belleza, el sentido de nacionalidad y el afán de trascendencia personal. Hace un par de años atrás yo hice un estudio con respecto a los valores que los profesores enseñan en las matemáticas en zonas rurales, y acá yo les muestro, acá al lado, las palabras los valores que los profesores me declaraban, que ellos creían trabajar y que creían que era lo que el ministerio les solicitaba a ellos en sus clase a clase, ¿ya? Ahí yo me fui dando cuenta de que había muchos más valores de los que ellos trabajan, de los que el ministerio solicitaba. Y había muchas palabras incluso que no tienen que ver con valores, sino que tienen que ver con habilidades o con actitudes, y se tiende a confundir mucho lo que es un valor con una habilidad o con una actitud. Prosigo. Dentro de todo este estudio del currículum oculto, de los valores, de lo que declaraban los profesores como valores, surge algo que es totalmente maravilloso y que es dentro de Latinoamérica, que es el curreré. En Brasil se trabajó fuertemente el curreré, si bien el curreré es un concepto que usa William Pinar, un curriculista norteamericano. Él habla de y define muy bien lo que es el currículum para nosotros como personas. El concepto curreré, como sale ahí la imagen, es la forma en que nosotros vamos haciendo currículum a lo largo de nuestra vida. Nuestra vida, veámoslo de forma no solo profesional, académica, sino en nuestra vida también personal, ¿ya? Dice que el currículum es algo que va creciendo, nosotros vamos aumentando nuestro currículum a lo largo de nuestra historia, y que no es algo estático, sino que es algo que tiene vida propia a medida que nosotros vayamos interactuando con nuevos aprendizajes, con nuevas personas o con nuevas metodologías o nuevas vivencias, ¿ya? Y también habla de que el curreré habla mucho también de cómo el currículum oculto permite un mayor crecimiento más allá que el currículum prescrito o el escrito. Acá yo les confeccioné, para irles aliviando un poco estos conceptos, hice un cuadro comparativo, porque siento que el curreré con el currículum oculto, si bien son muy hermanables, también tienen sus diferencias, ¿ya? Por ejemplo, voy a mencionarles características y en qué se asemejan o se diferencian entre ellos. En naturaleza, el curreré me dice que es algo muy subjetivo, muy propio. Cada uno tiene su propio curreré, que también en algunas partes he visto que le dicen cuna cultural, pero desde otra mirada, no tan curriculista. El curreré es muy contextualizado y está en constante evolución. El currículum oculto es algo no formal, es algo que querámoslo o no, todavía no se le ha dado el auge que corresponde, es muy subjetivo, muy contextualizado, que ahí tiene una semejanza con el curreré, y puede estar intencionado o no intencionado. Ojo con lo que yo ahí empiezo ya a trabajar. El currículum oculto, si yo veo que algo está pasando, pero no lo trabajo a mi beneficio, pasa a ser algo no intencional. En cambio, si yo veo que eso está pasando y que eso me puede servir para enseñar algún contenido o lograr un aprendizaje con mis estudiantes, ya lo puedo empezar a intencionar. El enfoque del curreré es una experiencia del propio sujeto y de una interacción que él va teniendo propia con el conocimiento. El currículum oculto, en cambio, tiene que ver mucho con las normas, los valores, las actitudes que se transmiten implícitamente, ¿ya? Donde a veces ocurre que el profesor, sin quererlo, tiene ciertos valores y que él los transmite hacia
sus estudiantes. Y aquí había otro estudio que yo hace un par de años también había desarrollado, donde se cuestiona si los valores, yo puedo enseñar valores solamente los que yo tengo, los intrínsecos, o yo puedo enseñar valores extrínsecos. Y se produce un gran debate porque esta es una pregunta que se hace bastante tiempo, de los años 1800 y fracción, donde se cuestiona si realmente un profesor puede enseñar algo que él no tiene adentro, ¿ya? Luego tenemos el contenido. El Curreré habla de conocimientos explícitos e implícitos adquiridos a través de la interacción. Y el currículum oculto habla de los valores, las creencias, las actitudes y los comportamientos que se aprenden en forma indirecta. Aquí el currículum oculto le está dando un peso a la conducta que tiene que tener el profesor dentro de la sala de clase, incluso afuera de la sala de clase, en el entorno educativo. ¿Por qué? Porque el estudiante está diciendo con el currículum oculto que el estudiante observa al profesor como un modelo a seguir. Entonces, ese profesor, voy a dar un ejemplo más concreto, si ese profesor en la sala de clase le dice que fumar es dañino, pero sus estudiantes después lo ven afuera del colegio fumando, se produce un quiebre. Y ahí se produce algo del currículum oculto, que a lo mejor un estudiante después, cuando los papás lo pillen fumando, el estudiante va a decir, ¿y cómo el profesor lo hace? Y ahí uno produce qué responsabilidad tiene el profesor como modelo a seguir. Luego tenemos el de la transmisión, cómo se va transmitiendo el Curreré. Esto es a través de la interacción entre el docente, el estudiante y el contexto educativo. Acá el Curreré tiene que ver mucho con lo que yo quiero aprender y lo que el entorno me da para aprender. Acá tiene también mucho que ver si ese estudiante tiene acceso a libros, tiene acceso a internet, tiene acceso a museos, etcétera, ¿ya? El currículum oculto tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales, rutinas, rituales y las estructuras organizacionales. Por ejemplo, el currículum oculto, si ese colegio no tiene la rutina de enseñarle al estudiante que después de almuerzo tiene que lavarse los dientes, ese estudiante no se va a lavar los dientes, aunque la mamá el sábado y el domingo se lo esté pidiendo. ¿Ya? Porque si no está ese ritual de hacerlo, por ejemplo, las parvularias también trabajan fuerte ello, el lavado de las manos antes de comer y el lavado de manos después de comer. Pero algo ocurre en primero básico cuando los estudiantes pasan de preescolar a la educación más formal en primero básico, que las profesoras ya no se preocupan de esos rituales y ahí es cuando se rompe un poquito ese ritual porque la profesora ya no está pendiente de eso, está pendiente del contenido que tiene que enseñar. Luego sigo con la evaluación. El Curreré me habla de que es difícil evaluar de una forma tradicional, porque es difícil evaluar algo que es muy propio de cada uno. No habría una prueba para un aprendizaje propio de cada estudiante. Entonces aquí se nos rompe un poco el concepto de poder evaluar el Curreré como tal, solamente queda como ¿qué sabes tú? O las preguntas más abiertas, ¿ya? Y nos habla de que es un proceso continuo y subjetivo. Continuo porque nosotros no dejamos de aprender hasta que fallecemos. Y ahí viene la pregunta, ¿y después qué vendrá? Y es subjetivo porque es muy propio. En el currículum oculto también es un poco difícil de evaluar de forma directa o de forma más tradicional, pero sí se puede a través de la manifestación de actitudes y comportamientos de los estudiantes. Y aquí yo cuando leí esto hace un par de años atrás dije, ¿cómo yo puedo trabajar y empezar a enseñar a los futuros profesores en formación, evaluar las actitudes, los valores y las habilidades? Si bien en el currículum, cuando uno habla del concepto de las evaluaciones, se habla mucho de evaluar las habilidades y uno trabaja con la taxonomía de Bloom y va viendo habilidades, las básicas, las intermedias y las superiores, y eso todos como que lo entendemos súper bien y lo hacemos desde prebásica hasta la educación superior. Pero cuando yo les empiezo a decir, oye, ¿y cómo vamos a evaluar la actitud del estudiante
para que eso también quede reflejado en el aprendizaje. Y empieza el cuestionamiento de, profe, ¿se puede realmente evaluar una actitud? ¿Y cómo evalúo la actitud? ¿O se puede evaluar el valor de una persona? ¿Y cómo yo evalúo en una clase, en una prueba, el valor si yo solamente estoy enseñando contenidos? Prosigo. Ahora vamos a hablar un poco de los ejemplos del currículum oculto. El currículum oculto trabaja 4 grandes pilares que tienen que ver con los valores y las actitudes, donde él se hace responsable de ello, pero nosotros los profesores no nos hacemos responsables de ello, no planificamos valores ni actitudes a enseñar. De hecho, cuando uno habla de valores, uno lo asocia inmediatamente a religión, siendo que cuando en los planes y programas se habla de cuáles son los valores que la educación chilena debe fortalecer en los estudiantes, lo habla a modo general. Pero uno empieza, por ejemplo, en las asignaturas de ciencias más duras, matemáticas, física, química, ¿cómo enseño valores yo ahí? Y empieza ese cuestionamiento de qué actividades debo yo ejecutar para poder lograr hacer valores y actitudes. Mis propios valores, mis propias actitudes son reflejadas en el aprendizaje de mis estudiantes, y ahí el currículum oculto es cuando está mirando qué es lo que se hace realmente en las clases o no. Luego tenemos la segunda base, que son las normas sociales. Si bien todos los colegios tienen reglamentos internos, si yo tomo de la cuarta región y me pongo a leer, todos van a ser muy distintos. ¿Por qué? Porque cada colegio tiene su propia realidad, su propio contexto. Y las normas sociales, si bien ocurren dentro del colegio, el colegio trata de reflejar un poco lo que tienen dentro de su entorno, también tratan de reflejarlo a lo que después esos estudiantes salen del colegio y se enfrentan a una sociedad mayor, más grande, por ejemplo, cuando ya están insertos en la ciudad o en algún trabajo. Luego tenemos las habilidades sociales. El currículum oculto trabaja fuertemente las habilidades sociales, y las habilidades sociales no se pueden aprender a través de un papel o a través de leyendo tipos de habilidades sociales. Eso se tiene que vivir a través de experiencias que nosotros les presentemos a los estudiantes y que intencionemos que ellos tengan. Esta de las habilidades se vio fuertemente afectado, y ahora qué rico que haya pasado el tema de la pandemia, porque antes nadie se hacía cargo de las habilidades sociales y todos lo daban por hecho. Y hoy en día vemos cómo esas habilidades sociales, ese tiempo que estuvimos nosotros encerrados, han afectado a los estudiantes hoy en día. A ellos les cuesta hablar, les cuesta interactuar con un otro. ¿Por qué? Porque prefieren estar pegados con un teléfono, chateando con una persona que está distante, pero no conversar con la persona que tienen sentada al lado. Es triste ver ahora que, por ejemplo, si el profesor se demora en llegar a la sala de clase, son muy pocos los que interactúan entre ellos, porque están todos pegados con los teléfonos chateando. Y el currículum oculto habla de ello, de que las habilidades sociales ocurren a través del currículum oculto. Y luego tenemos lo que es las actitudes hacia el aprendizaje. Acá es una responsabilidad del profesor junto con los estudiantes y las familias, de hacer que haya una actitud positiva del aprendizaje. Si el profesor en su planificación hace actividades muy básicas, con esfuerzos muy mínimos, hay una actitud de poca superación hacia el estudiante. En cambio, si el profesor empieza a proyectar que tiene expectativas en el aprendizaje de sus estudiantes, la actitud de ese estudiante va a ser más desafiante, por ende él va a tomar una actitud mucho mejor para lograr el aprendizaje que el profesor le está proponiendo. Ahora, yo hablo mucho de la teoría, pero también me quiero basar un poco en lo que es la práctica, y les quiero mostrar a ustedes qué es lo que yo he podido trabajar del currículum oculto revelado, porque ya me di cuenta de algunas cosas que pasaban, que yo no evaluaba, que yo no planificaba, pero que sí estaban sucediendo dentro de mis aulas, y yo dije, me tengo que hacer responsable de ello, y esto yo lo voy a ocupar
para lograr mejorar el aprendizaje de mi estudiante y mejorar también las dinámicas dentro de mi sala de clase, incluso afuera de la sala de clase. Acá yo les presento un ejemplo de cómo yo trabajé el currículum oculto con unos colegios con los que yo estuve trabajando, que son colegios que trabajé con el proyecto Conecta, donde yo les propuse a los profesores trabajar metodologías activas con ABP, y puede ser el ABP proyecto, problema, o el ABI, que es el proyecto basado en investigación. Y las profesoras, lo que le pedía era que ellos vieran con sus estudiantes qué problemáticas ellos veían, pero que tenía que tener relación con el currículum que ellas estaban enseñando, o sea, sus objetivos de aprendizaje. Acá esta profesora trabajó el impacto de las enfermedades de transmisión sexual, pero ella lo quiso trabajar con generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que quiso trabajar con los estudiantes y en forma paralela invitar a los abuelos a hablar de enfermedades de transmisión sexual, para que los estudiantes se dieran cuenta que es una temática que poco se habla, pero que sus abuelos tenían mucho que decir y mucho que aconsejar a las nuevas generaciones. Acá la profesora trabajó con metodología activa y trabajó dos asignaturas, siendo que ella solamente hacía la asignatura de ciencia, pero se hizo el trabajo colaborativo con la profesora de literatura. Y acá esta es una planificación que fuimos confeccionando, donde las dos profesoras trabajaban en conjunto los objetivos de aprendizaje y trabajaban su planificación, pero lo que le pusimos como algo anecdótico, si lo logran ver acá, son los valores y las actitudes y habilidades las que declaraban los docentes, y que como la planificación yo siempre les digo que es modificable porque va tomando su propia vida al pasar la clase a clase, hablábamos después y le preguntábamos a los estudiantes qué habilidades creen ellos que fueron adquiriendo en estas clases, y a veces coincidían y a veces se diferenciaban. Y eso tiene que ver con el currículum oculto. ¿Por qué? Porque yo así se lo explicaba a la profesora, que eso era parte del currículum oculto, porque la profesora tenía una expectativa de su trabajo y planificaba y lo declaraba, pero cuando nosotros le preguntábamos a los estudiantes lo que ellos aprendían y se los preguntábamos muy específico, por ejemplo, ¿qué actitudes y valores tú crees que obtuviste después de este proyecto? Y ellos nos decían cosas que nosotros no habíamos planificado. Y al momento de revelarlo es cuando pasa a ser de currículum oculto, que yo sé que existe, pero no me hago responsable, a currículum oculto revelado. Acá tengo otro ejemplo de cómo trabajar el currículum oculto, pero fuera de las aulas. Por ejemplo, les doy tres ejemplos. El primero es un juego que se llama La Polilla Tramposa, que son juegos de mesa. En todos los colegios y en las bibliotecas de las universidades hay juegos donde los estudiantes, al momento de jugar, no se dan cuenta que están aprendiendo elementos muy importantes y están aprendiendo habilidades, actitudes que a veces dentro de la sala de clase no lo logramos. Por ejemplo, este juego de la polilla tramposa es un juego que me permite a mí hacer trampa. Entonces a los estudiantes eso les gusta, porque ellos quieren hacer trampa cuando están evaluando, cuando están haciendo la tarea, cuando el recreo suena la campana para entrar a clase y ellos se hacen los sordos o se meten al baño. Entonces, cuando ellos ven que hacer trampa es parte del juego, a ellos ya los motiva y uno va entendiendo ese juego del querer hacer trampa. También pongo el ejemplo del ajedrez, porque han habido muchos estudios, lamentablemente yo todavía no he podido llevarlo a cabo, de que el juego de ajedrez no solo es sentarse y jugar, sino que hay otras habilidades que representan estos juegos cuando es con un par. Por ejemplo, el aprender a esperar tu tiempo de participación, que también nosotros lo vemos en la sala de clase, el levantar la mano para poder tener la palabra. A veces las salas de clase se vuelve un caos porque todos quieren hablar a la vez, pero cuando uno les enseña un juego que es solamente de dos personas y tienen que esperar el turno del otro, van entendiendo que hay un tiempo para el otro, para que sea él el protagonista, y un tiempo para ellos, para que ellos sean los protagonistas. Ajedrez es un juego donde se presenta una tabla y donde uno puede enseñar tanto
aprender la posición de los personajes que están acá, de las fichas, y también juegos matemáticos de los movimientos que tienen, porque como no todos se mueven igual, el estudiante ya tiene que empezar a retener información. Y no solo tiene que retener información de cómo él va a manipular sus fichas, sino que también tiene que estar atento si el jugador, el contrincante, está haciendo los movimientos como corresponde. Y luego tengo ahí la tercera propuesta de cómo trabajar el currículum oculto, que esto yo lo he hablado en varias ocasiones, que son los patios coeducativos. En la hora del recreo, si bien son minutos muy cortitos, es donde más aprendizaje hay y donde también nosotros como adultos podemos ver cómo nuestros estudiantes realmente interactúan. Podemos ver ahí el nivel de violencia que puede tener un estudiante, el nivel de dominio que pueda tener un estudiante e incluso podemos ver quiénes son líderes innatos al liderar juegos y empezar a conocer qué tipos de juegos ellos están implementando. Los patios coeducativos tienen relación con que tú preparas un poco el ambiente, sobre todo en los más infantes, y les propones actividades para que ellos jueguen, entre comillas, pero yo lo estoy intencionando para que, por ejemplo, se preparen a trepar, a saltar, a ver el tema del equilibrio, el tema de los turnos, el respetar la naturaleza, en algunos casos, si hago una parte de patios coeducativos con contacto con la naturaleza, o este es un espacio para gritar, saltar, brincar, y hay otro espacio a lo mejor más para sentarse, conversar, o a lo mejor sentarse a disfrutar, etcétera. Prosigo acá con el cómo evaluar el currículum oculto. Si bien yo hablo del currículum oculto revelado, una vez que yo revelo mi currículum oculto, cuando yo ya soy capaz de empezar a distinguir esas acciones que yo no propongo, pero están ocurriendo dentro de mi sala de clase, yo también puedo hacerme cargo y revelar ese currículum y empezar a hacer actividades para poder evaluarlo. ¿Cómo hago esto? Primero, fomentando las interacciones, haciendo clases donde mis estudiantes sean más participativos. Acá ya no es que solamente yo exponga, sino que empezar a hacer que la clase también ellos vayan liderando partes de la clase, o si no, muy bien, que ellos en su totalidad lideren las clases presentando o exponiendo qué es lo que ellos están haciendo, ¿ya? Generar un espacio físico agradable. Si bien el currículum oculto, yo les había mencionado que hablaba de los valores, las actitudes, las habilidades, etcétera, también tiene que ver mucho con el espacio. Si el espacio no es agradable, el estudiante va a estar en una postura más rígida. Si la silla en la que se está sentando el estudiante es una silla que está cojeando y que está todo el rato como más pendiente de mantener el equilibrio, o la mesa está coja, el estudiante va a estar más preocupado de solucionar ese problema que de poner atención de lo que realmente está ocurriendo dentro de la sala de clase. La iluminación también puede afectar. Por eso hay lugares donde los mismos estudiantes dicen, esta sala no nos gusta porque es muy helada o es muy oscura. Esa sala no está propiciando el aprendizaje, y ahí el currículum oculto revela esa situación como algo negativo para el aprendizaje. Otra de las cosas a usar es materiales didácticos. Mucho papel, sabemos que los estudiantes no son solo lectura y escritura, sino que son un todo, son un cuerpo, son corporalidad. El aprendizaje también se aprende a través del movimiento, de la corporalidad, y no tenemos que dejar que algunas asignaturas, sobre todo le damos el peso a que las asignaturas más artísticas se hagan cargo de ello. Enseñar matemáticas, adiciones, por ejemplo, sustracciones, que ellos se vayan moviendo para entender cómo es agrupar o no, créanme que es un aprendizaje mucho más dinámico, más interactivo, y que a lo mejor el estudiante, que a lo mejor tiene una necesidad educativa especial, no lo entiende en el papel, al momento de moverse lo va a comprender mucho mejor, o ellos lo van a facilitar después para llevarlo a la ejecución en el papel. Y otra forma para ir evaluando el currículum oculto tiene que ver mucho con mi rutina de cómo yo voy a empezar la clase, cómo va a ser
mi rutina de clase y los rituales que yo voy a tener dentro de mi clase. Si yo no enseño desde la primera infancia el tema de levantar la mano para tener la palabra, créeme que ese estudiante a largo plazo va a ser un adulto que va a llegar y hablar y no va a escuchar a nadie. Y lo vemos hoy en día. Entonces es una responsabilidad que no se las tenemos tampoco que delegar a las educadoras de párvulo o a las de primer ciclo, sino que lo tenemos que trabajar constantemente. Si yo como profesora le doy la palabra a mi estudiante y llego y lo corto su discurso porque simplemente quiero seguir mi clase, esa rutina yo o ese ritual yo lo estoy rompiendo y estoy siendo un efecto de un currículum oculto negativo. ¿Ya? Por eso hablo de las rutinas y los rituales. Otro de los ejemplos que siempre doy es que si yo quiero fomentar la lectura, y les digo a los niños que tienen que leer, yo no me puedo poner en ese horario que yo les digo ya, lectura obligatoria silenciosa, yo no puedo estar haciendo otra cosa, completando libros, etcétera. Yo también tengo que tomar un libro y leer, cosa que ellos vean que todos estamos leyendo y yo tengo que después, no solo después cerrar el libro, sino que hablar qué fue lo que leyeron para comprobar si realmente están leyendo o no. ¿Ya? Ese es uno de los ejemplos. Prosigo. Dice ejemplos de evaluaciones. Aquí, esto fue creado por estudiantes de la Universidad de La Serena, del curso con el que yo estaba trabajando, donde empezamos a ver estos temas del currículum oculto, de trabajar las metodologías activas, porque ellos están muy interesados en conocer nuevas metodologías y yo les abordé el tema de la metodología activa y ellos empezaron como, profe, ¿cómo evalúo las actitudes, los valores? Bueno, acá trabajaron, este grupo trabajó un trabajo de metodología activa entre música, artes visuales, matemáticas y ciencias naturales, donde ellos elaboraron un instrumento con algunos contenidos que yo les puse un caso a estos estudiantes de un grupo de curso que tenía que ir a un museo y que ellos tenían que escoger qué iban a evaluar tras la salida de ese museo, esa salida pedagógica que no se convierta en un paseo, sino que se convierta en una actividad pedagógica y a la vez que sirva para varias asignaturas para aliviar el tema de lo que nosotros tenemos siempre en contra de los profesores, el tiempo. Entonces los estudiantes fueron entendiendo esto y lograron hacer este instrumento, donde acá yo les puedo mostrar que ellos hablan del objetivo, los indicadores de evaluación y luego acá hablan de trabajando junto con las metodologías y la taxonomía de Bloom. Voy a avanzar. Oh, no, no se ve. Bueno, pero acá los estudiantes cuando empiezan a ver esto, empiezan a preguntarse qué valores yo voy a enseñar. Y ahí se produce el vacío de cómo evalúo el valor. Y esas yo creo que fueron como varias semanas que estuvimos cuestionándonos cómo evalúo la actitud, cómo evalúo el valor. Voy a mostrarles acá ejemplos de una coevaluación. Y aquí empezamos a trabajar el tema de los valores y las actitudes con algo súper sencillo, coevaluación. Yo ya lo estoy haciendo a él responsable, no solo voy a evaluar responsabilidad trae los materiales, sino que lo hago responsable de evaluar a su par. Por eso el coevaluación, y acá un estudiante me mostró y me hizo una evaluación con una coevaluación. Y ahí ellos dicen, los mismos estudiantes decían, aquí yo lo hago responsable y participativamente de ese valor a trabajar. Acá creo que tengo otro ejemplo de evaluar valores y actitudes. Aquí hay otro donde los estudiantes trabajaron poesía. ¿Ya? Aquí era una sola asignatura, pero no, mentira, acá trabajaron varias asignaturas, es una metodología activa, trabajaron historia, tecnología, artes, lenguaje. Y esto fue cuando hicieron una visita a una biblioteca. Fueron a la biblioteca regional acá de la cuarta región y yo le dije, imagínense que van a llevar a un sexto básico a recorrer y después van a ir a la Casa Palmera de Gabriela Mistral, pero ¿cómo evalúo yo esa salida pedagógica? Que no se convierta en solo conocer una biblioteca, pasarlo bien, sino que qué actividad vamos a hacer. Los estudiantes elaboran una propuesta y me ponen un caso de qué es lo que ellos van a evaluar
y luego mi asignatura lo pedía como tal, que era instrumento, crear el instrumento. Y acá primero no veían ellos que había que evaluar actitudes o habilidades, y acá está el resultado de que empezaron a buscarlo en los planes y programas y empezaron a declarar que sí lo van a evaluar. Por ejemplo, en actitudes acá, trabajar de forma rigurosa, creativa, perseverante. Y ahí después yo venía, ¿y cómo ustedes van a llevar a cabo esa evaluación? Que era lo más interesante. Si bien quedamos por factores tiempo, no llegamos a cómo evaluar directamente, pero sí habían ya propuestas donde ellos me decían, profe, yo voy a evaluar el estudiante a través de mi observación, por ejemplo, si es solidario o es respetuoso no solo con respetar al otro, sino con respetar el uso del material con el que trabaja, si hace mal uso o buen uso del material. Y el hecho de que yo a los estudiantes ya le haga hacer ese ejercicio mental, yo creo que después va a servir para que ellos estén más pendientes de lo que ellos planifican y lo que ocurre realmente para luego intencionar un poco más sobre el currículum oculto. Y por último, acá les muestro un poco de las referencias bibliográficas, que hay unos más clásicos, las bases curriculares de enseñanza básica y hasta segundo medio. No me he atrevido todavía a trabajar con educación preescolar, porque creo que ese currículum es mucho más nutritivo y creo que ahí sería para ellos solitos, por sí solos, porque ellos trabajan otro formato, con núcleo, y es exquisito. Yo siempre lo he dicho como curriculista, que ojalá la educación básica y media replicara un currículum como preescolar, porque de verdad es mucho más nutritivo y permite muchas más aprendizajes de lo que uno podría hacerlo con el currículum que hoy en día tiene. Hablo ahí un poco de unos clásicos como es Jurjo Torres, que es uno de los pioneros con el currículum oculto, que cuando uno está entrando en este mundo del currículum oculto, yo creo que es una lectura inicial para empezar a meterse en el tema. Bueno, William Pinar, que yo me encanta, él habla mucho del curreré, habla mucho del aprendizaje propio, de la cuna cultural, de cómo nosotros tenemos que internacionalizar el currículum, que no tenemos que siempre fijarnos en los latinos, siendo que él es norteamericano, él habla mucho de por qué el latino, teniendo tanto de cuna cultural, está muy pendiente de lo que pasa en Europa y no trabaja con lo que tienen ellos desde sus raíces. Luego tengo ahí estudios curriculares de Daniel Johnson, que fue un profesor que tuve en la Universidad de Chile, donde habla mucho de la reflexión propia del currículum, como no es algo que solamente los curriculistas tenemos que hacer, sino que todo aquel que ejerza la pedagogía tiene que saber de currículum y tiene que entender el currículum y tiene que criticar al currículum. Luego tenemos acá el currículum y la educación en el siglo XXI, donde habla de los nuevos desafíos que presentan las aulas, sobre todo post pandemia y con todo esto de la inteligencia artificial, cómo esto va muy adelante de lo que presenta el currículum, estamos como quedando muy atrás con ello, y también la metodología del diseño curricular en educación superior, que es lo que yo estoy trabajando fuertemente, de cómo este currículum de la educación superior tiene que tener una visión más amplia porque es una persona que ya es un ciudadano, pero es un futuro profesional que tiene que educar a nuevas generaciones con otras mentalidades. Eso, espero que les haya gustado y dejo ahí micrófono abierto. Gracias, Carolina. Muy interesante. Quiero dejar la palabra para hacer preguntas. Ahí Rodrigo tiene levantada la mano. Sí, bueno, primero agradecer, profe Coralina, su presentación. Eh, la temática me toca bastante porque dentro de lo que usted mencionaba, eh, ha sido parte también de mi aprendizaje desde el momento que
me formé y desde el tiempo que empecé a ejercer docencia, porque em, yo siento que el currículum oculto está muy instalado en Latinoamérica, pero siento que en las metodologías que vienen desde Europa sí están instalados, pero a lo mejor no tanto como en Latinoamérica, porque hay metodologías, ¿no es cierto?, un poco más activas y con diferentes tipos de ideologías más abiertas hacia, hacia lo que necesitan, ¿no es cierto?, los estudiantes o los niños, las niñas desde la primera infancia, qué es lo que necesitan aprender, qué es lo que quieren aprender. ¿Ya? Y empiezo desde esa base. Y más que nada hice acá una ruta de más o menos, no tanto como pregunta, sino que para reflexionar un poco, porque algo que yo siempre trato de transmitir a mis estudiantes es que en una sala de clases, no solamente en una sala de clases, sino que en un contexto educativo, todos somos agentes culturales, y todos tenemos algo que aprender del otro. Y a veces con más potencia o, no con, o con menos potencia, pero siempre hay algo que nos puede dar el otro como aprendizaje. Y recuerdo también una vez en una discusión que tuve con curriculistas, yo les dije, ¿por qué no le cambiamos antiguamente al currículo que teníamos nosotros, que eran los aprendizajes esperados, que cambiaron los objetivos de aprendizaje? Y yo les dije, ¿por qué no los cambiamos por aprendizajes inesperados? Entonces fue como, no sé, pues una alergia que les haya dicho eso, pero ¿cómo? Aprendizaje inesperado. Pero claro, sí, a veces uno se enfrenta con esos momentos que también al profesor lo deja en jaque. O sea, oh, ¿qué pasó acá? ¿Por qué se me fue para otro lado la clase? Y siendo que para ese otro lado es mucho más interesante de lo que yo estaba proponiendo. ¿Ya? Entonces... em, siento que las escuelas tienen una riqueza en este currículum oculto. Siento que también parte de la disposición del profesor. Yo tuve esa disposición a que ese currículum oculto lo tomara y lo trabajara, teniendo sí varios encuentros con los jefes o las jefas de UTP de las escuelas, porque siempre tuve los momentos que fui cuestionado de lo que yo realizaba. Es decir, ¿por qué estaba realizando eso de lo que no estaba planificado? ¿Por qué de repente me iba para otro lado y no de lo que estaba planificado? Entonces también me hago la pregunta, ¿qué pasa con los curriculistas de las escuelas? ¿Qué piensan del currículum oculto? ¿Ya que están haciendo algo? ¿Se están haciendo cargo de eso o no se están haciendo cargo? ¿O lo dejan a cada profesor? Y tengo muchas experiencias, y una de esas experiencias que tuve cuando ejercía la docencia en el colegio fue una que me llamó mucho la atención del el colegio, en un colegio de alta vulnerabilidad. Los niños en los momentos de recreo, me hizo recordar cuando usted decía y el espacio, ¿no es cierto?, del recreo es un espacio de aprendizaje, y yo lo siento completamente que es así. Veía que los niños, los más pequeños, tenían una forma de jugar muy violenta, eran muy agresivos para jugar. Y nos detuvimos mucho tiempo con los profesores, la cual los observábamos por qué eran tan violentos, que había una cosa detrás también que venía del núcleo familiar y del contexto. Y le empezamos a preguntar a los niños qué es lo que más les gustaba jugar o qué les gustaría jugar. Y una de las cosas que salió era que querían jugar tenis. Entonces, nosotros no teníamos una cancha de tenis, era una cancha de baby fútbol, apenas teníamos arcos, y, y creamos en conjunto con los niños mini canchas de tenis. No teníamos raqueta, nada para jugar tenis. ¿Y saben cómo lo creamos? Y ellos los crearon. Ellos crearon los guantes de mano que eran las raquetas. Se hicieron en todo el colegio canchas, mini canchas que jugábamos tenis con las manos. Hasta nosotros jugábamos y los crearon ellos. Incluso hasta el profesor de educación física después daba el espacio en la asignatura de educación física para que jugaran eso, porque era más llamativo que otra cosa que jugar otro tipo de deporte, ¿ya? Entonces,
Y va aquí con esto, voy terminando un poquito, porque tengo mucha información de lo que usted dijo, profesora. ¿Cuándo nosotros soltamos como docentes? ¿Cuándo nosotros soltamos a nuestros estudiantes? ¿A qué me refiero a soltamos? Cuando nosotros les damos el espacio para preguntarles qué es lo que quieren aprender realmente. ¿Ya? A lo mejor suena muy fuerte esa pregunta, ¿cómo podemos hacer esa pregunta? Pero la hacemos en algún momento, damos ese espacio para... eh, y yo tengo un referente que es un referente un italiano, que es Loris Malaguzzi, que para mí Loris Malaguzzi es parte de lo que yo me tomo, y que Loris Malaguzzi dice que los niños tienen 100 lenguajes, pero la escuela le quita 99. Entonces, me quedo con esa reflexión porque sigo viendo la escuela con mucha atención. El currículo en sí es algo que no, ¿no es cierto?, que nos lleva, que de alguna manera nos da el camino, pero también tenemos que tener esos espacios en los cuales, sigo insistiendo, que tenemos una cultura muy rica. Tenemos niños que pertenecen culturalmente, tienen un nivel cultural que sobrepasa el nivel cultural de nosotros, porque nosotros no pertenecemos a ese nivel cultural, no pertenecemos a manifestaciones, a ceremonias, etcétera, no. Y cuando existen esas cosas, ellos tienen que transmitirnos esos aprendizajes, no nosotros. Con eso termino, pues. Oh, no sé ¿Puedo si, hacerle una re-reflexión a sí, Rodrigo? sí, dale, no. Ya, mira, uno de los autores latinoamericanos, que aunque ustedes no lo crean, que habla de currículum oculto, es Paulo Freire. Si ustedes lo leen a determinación con la pedagogía del oprimido, sale todo lo que tiene que ver con currículum oculto. Entonces, cuando a veces me dicen, Corelina, estoy buscando autores de currículum oculto y buscan la palabra currículum oculto, yo les digo, busquen Paulo Freire, veamos algo más latinoamericano y pedagogía del oprimido. Yo creo que todo profesor en formación lo tiene que leer para que entienda si él quiere alguna vez ser oprimido o opresor. Y jugar con eso de que si estás en un lado, pasas después al otro, es como una Big Bang. Lo otro es cuando me preguntabas de los colegios, cuándo trabajan esa cultura. Yo creo que cuando uno tiene que partir del director, el director tiene que ser una persona que no solo vaya a cumplir horarios y seguir rituales rígidos de ministerio, sino que empieza a entender que son comunidad. Yo creo que la palabra comunidad educativa es una de las claves acá para empezar a trabajar el currículum oculto. Porque cuando ellos empiezan, por ejemplo, problemática, no sé, un compañero de cuarto básico se le quemó la casa y hacen el bingo, hacen rifas para ayudarlo, una familia está pasando por una mala situación, eso es parte del currículum oculto, que ningún profe lo tiene planificado y yo creo que todos los niños ponen todo para ayudar a ese otro ser que lo está pasando mal. Yo creo que cuando se trabaja en comunidad educativa, en todos, un todos, y trabajan problemáticas que ellos están teniendo, sin que el ministerio les diga que la temática de Simse, no sé, baja comprensión lectora, sino que empiezan a trabajar la problemática, a lo mejor no tienen libros en el pueblo para leer. Yo creo que ahí es cuando uno ya le está entregando al estudiante, sean ustedes protagonistas, el problema no es mío, es de todos. Yo creo que por ahí, yo creo que se podría ya romper un poco ese concepto, ¿ya? De que del yo entregar conocimiento, sino de un todos entregamos conocimiento. Eso. Yo me preguntaba cuáles pueden ser como aspectos o temas interesantes de indagar del currículum oculto en la educación superior. O sea, ahí tengo la impresión, pero puedo equivocarme, de que en muchos aspectos el diseño curricular en educación superior
es, es, eh, es un plan y no sé si somos capaces de chequear cuán efectivamente esa planificación se da efectivamente después, porque la docencia la realizan pocos profesores de planta, muchos profesores hora, profesores que no necesariamente tienen formación pedagógica y a veces menos formación didáctica, y que terminan enseñando un poco desde sus propias convicciones lo que ellos creen que deberían enseñar. ¿Mm? Eh, Insisto, puedo equivocarme, puede que haya alguna carrera que tenga muy bien diseñado todo, muy bien, de alguna manera retroalimentado, supervisado, controlado, pero me da la impresión que si es así, son pocas las carreras que llegan a ese nivel. Entonces me parece que hay muchos aspectos en la educación superior o los aspectos que quedan ocultos en la formación de estudiantes son muchos, ¿verdad? Y algunos pueden ser súper importantes, o sea, toda la formación de actitudes, de valores, de ciertas posturas frente a su propia posición sobre el aprendizaje, sobre la vida, quedan absolutamente ocultos. ¿M? Entonces, eh, o sea, yo creo que ni siquiera pensando en qué elementos del currículum oculto hacerlos visibles para poder potenciarlo, es como lo importante. O sea, creo que lo importante es como veamos qué está pasando ahí para ver cuál es el desvío, digamos, y después veamos qué podemos intervenir. Pero creo que puede ser una caja de sorpresas mucho más grande de la que creemos. Pero no sé si tú compartes esa apreciación. Yo lo hago muy subjetivamente y digamos, sin mucha evidencia empírica, por decirlo así, ¿no? Es una apreciación subjetiva personal. No sé si tú tienes otra distinta o en algún aspecto coincide. Yo coincido de que se preocupan mucho del contenido y se olvidan de que ese estudiante es persona. Y creo que este último tiempo, donde más lo he estado evidenciando cómo el currículum oculto se está revelando, yo creo que es cuando los estudiantes salen de las aulas de la universidad y se van a hacer las prácticas. Yo creo que ahí o se rompe la teoría o se reafirma y se produce un caos maravilloso de repente y un caos a veces que uno no sabe cómo abordarlo, porque es como usted dice, esa caja de Pandora, porque uno no sabe qué emoción, qué valor va a surgir, y es algo a veces cosas tan chiquititas que practican, no sé, un día y se desata la tormenta y ahí a mí me da evidencia de que algo no se está llevando bien, que a lo mejor nos estamos preocupando mucho de que la metodología, que la didáctica, que planifica, que hace esto, otro, pero no nos hemos sentado a decirle a ese estudiante que es una persona, que tiene emociones y que cómo tiene que trabajar también sus emociones, porque al momento de salir del aula se va a encontrar con muchas emociones, con mucha gente, con muchos ánimos, con muchas personalidades, y nosotros no nos estamos haciendo responsables de fortalecer eso en los estudiantes. Eso. Me parece súper interesante eso. Ofrece la palabra si alguien quiere opinar o compartir alguna reflexión. Bien, bien. Ah, Pedro, ya, dale. Ya, estaba aprendiendo el micrófono. Hola, Coralina. Hola. Eh, Nosotros recientemente acá en la Escuela de Psicología tuvimos un paro estudiantil que duró prácticamente 3 semanas, sumada a la semana de receso que tuvimos, fue un mes que no estábamos con los estudiantes y fue bastante difícil, digamos, el retorno, porque tal como tú señalabas, y un poco usando como los conceptos que tú estabas describiendo, fíjate que muchas de las problemáticas que ellos planteaban no tenía que ver tanto con los contenidos. Sí, en algunos casos tema de contenido, digamos, la actualidad de los contenidos, etcétera,
pero fundamentalmente tenía que ver con estilos de relación, maneras de gestionar las asignaturas de parte de algunos profesores. Entonces había una fuerte crítica, un fuerte cuestionamiento respecto a algunos colegas que, de un punto de vista técnico, al menos lo que fuimos un poco analizando, lo hacían bastante bien, digamos, ¿no? Los contenidos estaban, una estructura de trabajo, etcétera, etcétera, pero habían cosas como en las interacciones, habían cosas como, eh, ¿cómo decirlo? Un poco lo que hablabas tú, lo que era la planificación de un poco, y lo que efectivamente iba ocurriendo, ¿no? O estos compromisos que toman los colegas en ocasiones, que a tal fecha les subo el material y eso no se hacía. Entonces, había una brecha en esta cosa, eh, planificación, de alguna manera en los compromisos que asumimos los docentes y lo que efectivamente va ocurriendo, ¿ya? La pregunta es cómo reducir las brechas, ¿no? Y en ese sentido, si bien es cierto, tú ahí mencionabas esta parte como más bien de las habilidades, las competencias del docente, entiendo, sea en básica, en media o enseñanza superior, pero también hay cuestiones que yo observo que tienen que ver como con cuestiones más estructurales de la propia institución, ¿ya? Eh, te voy a dar un ejemplo así simple, ¿no? Espacios físicos, ¿ya? Eventualmente estamos trabajando en salas con capacidad reducida y eventualmente tenemos 30 estudiantes, 35 estudiantes en una sala que a todo dar, para que funcione relativamente bien, tenemos 20 en la capacidad, ¿no? Entonces, y te puedo dar varios ejemplos más, digamos. Eh, el tema de la acústica de la sala, que son cuestiones absolutamente, uno diría, poco importantes, ¿no? Pero realmente tenemos la dificultad, ¿no es cierto?, que en varias salas nuestras hay un problema muy serio de acústica. Entonces, eh, ¿a qué es lo que voy? Eh, Hay ciertos elementos contextuales, en este caso de infraestructura, de- de organización de los espacios, de capacidad de las salas, de condiciones físicas. Fíjate, ni siquiera estoy hablando de si el profe es buena onda o no, Mm. que dificultan enormemente el desarrollo. No es que absolutamente lo dificulta, que dificultan. Hay cuestiones que meten ruido. Y eso hace entonces que tengamos que lidiar con cosas que en estricto rigor no nos compete, digamos. ¿Ya? O sea, ¿me entiendes? Entonces, ahí hay un elemento que eh, de alguna manera también va atentando en contra el desarrollo de clases, yo diría, que están planificadas y todo, pero atentan contra el desarrollo de las clases más o menos normales, digamos. El profesor se para, explica algunas cosas y todo el mundo escucha y entiende. Versus, digamos, esta otra situación donde el profe va, explica, pero los estudiantes de última fila no escuchan porque el ruido externo, las condiciones acústicas no funcionan. O en una sala saturada de estudiantes, Mm. o sea, la gente necesita un espacio mínimo a sentirse cómodo. Cuando tenía ¿cómo se llama? Un hacinamiento de estudiantes resulta muy difícil, ¿no? Entonces, bueno, estoy describiendo una situación que nos ha tocado, lamentablemente, pero claro, mi pregunta, o más bien mi comentario, va, si estos factores, digamos, en lo que tú has ido revisando, has ido un poco investigando, si estos factores contextuales que no tienen nada que ver ni con el profe ni con los estudiantes, sino que son la condición, el contexto
que pone la institución, te fijas, para el desarrollo de la docencia, si es un elemento que también, de alguna manera, permite esto que tú llamas el currículum oculto, digamos. O sea, eh, no sé si se entiende la pregunta. Sí, mira, de hecho es curioso porque se hablaba de ello hace mucho tiempo, la Agencia de la Calidad hablaba de ello, de que hay que tener un ambiente propicio para el aprendizaje y también el marco de la buena enseñanza, también lo menciona, o sea, hay muchos libros y autores que hablan de ello y autores también chilenos y de afuera que hablan del bienestar, bien-estar, o sea, estoy bien y estoy. Sí, Y influye totalmente todo lo que tiene que ver con el espacio físico, con la capacidad. Hay unas salas que están hacinados los estudiantes y hay otras salas donde son tan grandes que pareciera que estuviéramos en un templo y la voz se va del profesor y el que está sentado atrás escucha los om, y dicen, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? O la lamparita prende y apaga, y todo eso son detalles que son parte de que eso no debería de pasar porque yo tengo que propiciar un ambiente para el aprendizaje. O sea, no es llegar y poner sillas, mesas y entren y yo con una pizarra yo puedo tener la mejor intención de enseñar algo, tener todos los conocimientos acá, tener un material didáctico maravilloso, pero si el ambiente no está adecuado, poco se puede hacer porque no están ellos preparados para ello. Por eso también se ha abordado mucho las temáticas de la corporalidad, del aprendizaje, de cómo mi cuerpo tiene que estar bien, y el ministerio se ha hecho cargo, por ejemplo, con el tema de la JUNAEP, el dar alimento a los estudiantes para que no estén biológicamente estén bien para poder aprender, porque se creía que ese estudiante que no tomaba desayuno estaba en desventaja versus el que tomaba desayuno. Por eso después la JUNAE entregó desayuno. Después, con la jornada escolar completa, el almuerzo más la leche de la tarde. Era como para nivelar, creyendo que biológicamente así se podía lograr algo. Pero se ha descubierto que los colegios, por ejemplo, que tienen calefacción en el sur y los estudiantes están abrigaditos mientras hace frío afuera, se les está promocionando o proporcionando un ambiente para aprender. En cambio, si los estudiantes están con frío, van a estar más preocupados de controlar su frío que de aprender. Entonces sí afecta totalmente. claro. Claro, fíjate que ahí pensaba mientras tú ibas dando la explicación, eh, bueno, como en todo orden de cosas, ¿no es cierto? Hay un componente biológico, claramente, o sea, un estudiante bien alimentado, ¿no? Que ha dormido bien, que está en términos de temperatura bien, o sea, como todas estas variables biológicas, ¿no es cierto?, están óptimas, evidentemente que están en mejores condiciones que el otro estudiante y no. Entonces, ese es un componente. El otro componente en parte lo que yo te mencionaba, digamos, como el contexto, digamos, físico donde se desarrolla la clase, ¿no? Y efectivamente nos encontramos con aulas mal implementadas en ese sentido, mal diseñadas, ¿no es cierto?, que no cumplen con condiciones, ¿no? Y a propósito de lo que estaba hablando, que esa parte no... Claro, ¿qué pasa, por ejemplo, que ocurre, ¿no es cierto?, cuando eso ocurre también en la universidad, digamos, ¿no? Pero entiendo que ocurre enseñanza básica y media, cuando el profesor, digamos, el docente es una persona que tiene que ir a varios puntos para cubrir hacer un sueldo, digamos, tiene pitutea aquí, va para allá, lo que se ha dado al profesor taxi, ¿no? Entonces también ocurre que ese docente no está en las mejores condiciones para dar su clase, a diferencia de aquel docente que permanece, digamos, en un lugar, tiene una oficina habilitada, puede desarrollar, puede tener acceso, digamos, a reuniones reflexivas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, son muchas las variables, ¿no? Entonces, eh, claro, claro, cómo, claro, cómo eso va afectando también eh, las condiciones, en definitiva,
que permitan el desarrollo de este proceso de enseñanza-aprendizaje en las mejores formas, ¿no? Y a veces entonces las instituciones eh, están mucho más preocupadas de cumplir con ciertos índices, con ciertos estándares que la Superintendencia de Educación, ¿no es cierto? La CNA le pone a las universidades. Y claro, entonces el tema es mantener o mejorar ciertos estándares, ¿ya? Pero hay cuestiones que están como medias ocultas, tal cual que no se ven, y que era precisamente lo que reclamaban nuestros. O sea, claro, ustedes los profes están bien, hacen sus cosas, investigan todo lo demás, pero ¿qué nos pasa a nosotros? Nos decían a nivel subjetivo, ¿cómo nos sentimos nosotros? Claro, y ese territorio yo creo que de alguna manera está un poco, como un poco dejado de lado, ¿ah? Como o no considerado dentro de estas variables, digamos, que manejan los expertos, ¿no? Bueno, eso diría, ¿no? Para agregar, hay estudios de la CNA, que son los que hacen las reuniones para las acreditaciones, donde ellos han revelado que las instituciones superiores que han tenido mayor acreditación, años de acreditación, son los que tienen profesores con contratos, menos profesores floating, que son esos, los volantes que ellos dicen. Entonces, ahí hay un ítem a trabajar. Y otro es el tema de los patios, el esparcimiento donde el estudiante no tenga que estar obligado en la biblioteca a estudiar, sino que tenga otros lugares, por ejemplo, más al aire libre, para que ellos puedan estudiar como en grupo, hacer trabajo y no estar encerrados, como salir de la sala de clase a ir a encerrarse a la biblioteca, sino tener un espacio más de ambiente natural, por decirlo de alguna forma, y ellos tengan más esparcimiento, que puedan comer, Claro, saltar, echar la talla entre tanto y tanto. claro. Disculpa, eso me parece súper interesante y un comentario a la pasada. En este edificio donde estamos, Enfermería y Psicología, hay harto espacio libre, pero todo es puro cemento. Todo es cemento, cemento, cemento. No hay Ahí- lugares donde estar, donde hacer vida social, te fijas. En el invierno no es posible, ¿no? Porque no hay lugares donde los estudiantes puedan estar. Entonces, no se favorece, en definitiva, ¿no es cierto?, el encuentro, ese espacio donde uno conversa, donde te puedes encontrar, que no es el aula, sino otro espacio alterno, qué sé yo, un lugar ahí con una especie, ¿cómo se llama eso? Eh, como una glorieta, ¿me como entiendes? pérgolas. Una pérgola donde tú en el verano te refugias del sol, pero te puedes sentar, compartir, tomar, servirte algo. Rian de Rian. Y eso pasa con los estudiantes y también con los profesores. Tener, en vez de sillas, sillones para un rato descansar, eh, tener donde guardar alimento, por ejemplo, refrigeradores. Son detallitos que uno dice, no, esto no, Bueno, dentro del currículum oculto, esas cosas han revelado de que sí genera cambios. Y la CNA, por lo menos yo cuando lo leí dije, qué bueno que la CNA ya haya hecho una investigación y diga la alerta, así como a las universidades, que tener mucho profesor volante o floating no es beneficioso, es dañino para el ambiente y para los estudiantes. ya. Ok, gracias. Pero De bueno, nada. Carolina, está tremendamente interesante. Yo creo que esto, podríamos seguir conversando un rato más, pero yo creo que ya estamos en la hora de hacer el cierre. Ha cumplido totalmente la expectativa que teníamos con la charla. Te agradecemos mucho, Carolina. Luego te haremos llegar el link con esto y un documento, una cartita de la facultad agradeciendo tu participación. ¿Ya? Ya nos estaremos viendo por ahí. Muchas gracias, te pasaste. Gracias Gracias también a a todos. quienes participaron, Pedro, Bernardita, Natacha. Que estén muy bien. Nos vemos en la próxima charla del CAT. Cuídense mucho. Chao, gracias. Chau, chau.